Buenos días, bienvenidos a los que estéis en el webinar. Vamos a presentar el curso de Red Team de CodeSpace. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartiros el temario puesto en la web y lo vamos comentando. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Pues el bootcamp es ciberseguridad y es de Red Team. 100% Red Team. No va a ser un bootcamp de análisis de malware, no va a ser un bootcamp de Blue Team para entrar un SOC, no va a ser un bootcamp de OSINT, aunque vamos a tener parte de OSINT, pero va a ser un bootcamp 100% de Red Team. Entonces, en este bootcamp, que tiene dos modalidades, tenéis la modalidad presencial para los que seáis de Málaga y otra modalidad online para los que seáis de fuera. Las dos son exactamente a la misma fecha, exactamente a la misma hora y vais a ver lo mismo. Entonces, ¿cuándo empieza el curso? El curso empieza el 14 de febrero de 2022 y acaba el 8 de julio. Tiene un total de 425 horas y es de lunes a viernes por la tarde, de 4 a 8 y media. No obstante, a estas 4 horas y media, que contamos con una media hora de descanso, pues este curso va dirigido tanto a gente que no tiene experiencia y que quiere entrar a trabajar en el sector de la ciberseguridad, como a gente que ya está trabajando y quiere reciclarse o reinventarse en el mundo de la ciberseguridad. Cualquiera de las dos opciones son claves. Lo importante es ser una persona curiosa, una persona con interés y una vez apuntado a este bootcamp, esforzarte al máximo posible para poder sacar lo mejor de ti. Entonces, como objetivos, lo he comentado antes, es un bootcamp que te prepara para entrar a trabajar en el mundo laboral del mundo de la ciberseguridad. Como, repito, miembro de un Red Team. No es un curso de análisis de malware, no es un bootcamp de nada que no sea Red Team, es 100% Red Team. Esto incluye desde la parte de recolección de información, de numeración, de explotación, de postexplotación, en general todas las fases que comprendan a un Red Team. Vamos a ver parte de OSINT, porque el OSINT está dentro de la parte de recolección de información. Vamos a ver parte de OPSEC. Vamos a ver parte también, lógicamente, escaneo. Vamos a ver puertos. Todo lo que corresponda a un Red Team. Una vez que este curso se complete, vais a tener las bases para poder empezar a prepararos certificaciones del estilo OSCP, CH, CRTOP, CRTO, EWPT, EWPTX, las que os ocurráis. Es decir, este bootcamp te da las bases para poder prepararte certificaciones del sector. También vamos a ver malware, vamos a ver también rootkeys, backdoors, parte de pivoting, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Entonces, así como lo que he comentado, requisitos, lo que os he dicho, está hecho para gente que no sepan nada de informática, con un nivel ofimático de coger un ratón, un teclado y saber abrir Google, saber abrir un bloc de notas y demás, valdría. Y lo más importante que es la actitud positiva y las horas que hay que echarle en casa, el esfuerzo. Si no, seguramente este bootcamp no lo aprovechéis al máximo como debería hacerse. Entonces, contenido. Bien, pues tenemos un módulo que consta de 3.25 semanas que vamos a ver fundamentos de Windows, cómo funciona Windows, tanto sysadmin como parte interna de Windows. Fundamentos de Linux, cómo funciona Linux. Lo mismo, tanto sysadmin como cómo funciona por dentro. Fundamentos de virtualización, qué es software para ello, cómo se virtualiza, qué es virtualizar. Fundamentos de redes, entender lo que es una IP, entender en general lo que es networking, qué es una IP, qué es un DNS, qué es DHCP, entender todo, cómo funciona Internet. Y luego fundamentos de Python para luego en el módulo de los exploits, pues saber qué hacer, saber qué es lo que hace un exploit, saber cómo poder nosotros modificar ese exploit y saber crear nuestros propios exploits.
En el módulo 0, que es la recopilación de información, son 6 semanas y consta tanto de inteligencia, identificación de objetivos, OSINT, que ya he comentado antes, buscar inteligencia de activos en Internet, ingeniería social, temas de phishing, SMS, OPSEC, escanear vulnerabilidades, escaneo de puertos, mapeo de redes y detección de endpoints. Es decir, todo lo necesario para, en un pentest, en un ejercicio de Red Team, saber cuáles son los activos que hay que atacar. Lo dicho, consta de 6 semanas. El siguiente, el módulo 1. Explotación, 6 semanas. ¿Esto qué significa? Búsqueda de exploit públicos, buscar CVEs, comprender lo que hacen esos CVEs y explotarlos. Esos CVEs, modificarlos para que hagan lo que nosotros queremos que haga. Explotación manual, el OWASP Top 10. Tenemos aprenderemos a sacar una SQLI, a saber por qué se saca esa SQLI y cómo funciona. Aprenderemos XSS, aprenderemos RCS, aprenderemos SSTI, aprenderemos todo lo necesario para temas de auditoría web, tanto cómo se explotan como entender por qué se explotan así. También veremos pentesting AD, a directorios activos, y creación de payloads, que esto viene un poquito acompañado del módulo de pre-work y los canales alternativos de comunicación. En el módulo 2, la posexplotación, 6 semanas. ¿Qué tenemos? Canales de comunicación ofuscados, malware, rootkits, pivoting y backdoors, que esta parte os la dará el otro profesor, David Reguera. Siguiente, el módulo 3, laboratorio realista. Pues cogeremos al equipo de Blue Team, al equipo de Red Team e intentaremos realizar ataques de uno a otro. Un poquito un experimento en un entorno semi-real, veámoslo así. Y luego el módulo 4, que es temas de recursos humanos para saber qué decir en tu entrevista, cómo decirlo, cuándo decirlo, cuánto pedir, cómo comportarse, qué temas sacar, todo lo útil de cara a tu entrevista de trabajo. Y temas de salidas, pues vais a poder ser pentesters, vais a poder ser auditores de Red Team, vais a poder ser auditores de sistemas, todo lo que tenga que ver con el campo Red Team en ciberseguridad. Y listo, los profesores. Yo soy José Antonio Ortiz, soy el responsable del área de ciberseguridad de Codespace y aparte trabajo en IPASE Sistemas. Y mi compañero, que es David Reguera, que es docente del Bootcamp, que es el que os va a dar la parte de malware, rootkits, reversing y demás. Entonces, listo. ¿Sí que pasar tú, David? Vale. A ver, yo me voy a encargar de enseñaros, por ejemplo, cómo funciona un microprocesador, cómo funciona la memoria RAM, que entendáis cómo funciona un poco el hardware. También me voy a encargar de enseñaros cómo se hace un programa en el lenguaje más básico que entiende vuestro ordenador y cómo coger ese trozo de código y explotar un fallo de seguridad en otra aplicación y que se ejecute ese trozo que hemos hecho nosotros, ¿no? Haciendo todo, o sea, no solo usando aplicaciones de terceros para acceder a un sistema, sino aprender a explotar las vulnerabilidades como se hacía en los años 80-90, ¿no? Lo que se llama los Stack Buffer Overflow, estos muy básicos. Y que entendáis todo, ¿no? Cómo hacer el propio programa, el propio código en ensamblador, cogerlo en un programa que explote una vulnerabilidad de otro programa y que ese código que habéis hecho vosotros se ejecute en un programa remoto. O, por ejemplo, generar un fichero malicioso que se ejecute dentro de otro programa, por ejemplo, un archivo de música que le envíes a alguien y lo pueda abrir y se le ejecute código y consigas acceso a ese sistema y que entendáis cómo funciona esa clase de cosas. Y las vais a hacer todas, ¿no? Cómo se investiga, cómo se hace el análisis, cómo se llega a la vulnerabilidad, cómo se hace luego la herramienta que lo explota, cómo se puede hacer luego con eso un arma, ¿no? Que ahora están de moda. Se terminó. Y aparte de eso, también os enseñaré pues tema, todo lo que tenga que ver con malware, con rootkits, con backdoors, hijack de terminal, bueno, todo lo que tenga que ver con usar software malicioso y de bajo nivel para atacar sistemas, asegurarse persistencia, explotación de vulnerabilidades, pero entendiendo cómo se hace todo, no solo usando herramientas que luego sales del bootcamp y no sabes hacer nada ni entiendes los fundamentos, solo sabes lanzar comandos. Aquí no vamos a
hacer nada de eso, vamos a intentar entender todo siempre bien. Y eso requiere que vengáis siempre con actitud de querer trabajar mucho. El bootcamp es muy práctico, entonces yo siempre os voy a dar material teórico para que os podáis ver en casa, pero luego sobre todo en clases machacarlo, trabajar, 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 esforzarse y trabajar. Entonces, muy importante que trabajéis. ¿Qué más os puedo comentar? Luego, también es importante que aunque no tengáis un nivel de informática muy alto, cuando entréis aquí, pues por ejemplo, si hay cosas que os cuesten más, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudaros. Por ejemplo, en el bootcamp tengo alumnos con niveles muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando alguien sabe menos, pues a lo mejor le doy más recursos o puedo dedicarle más tiempo a las tutorías. Damos también una atención muy personalizada. Por ejemplo, a cada persona hay gente que a lo mejor el horario no le encaja exactamente, entonces le intentamos dar más recursos o más apoyo con la plataforma de learning que tenemos y todo esto para que pueda llegar, ¿no? Y nos enfocamos mucho en que todos lleguen y solo pedimos eso, esfuerzo, dedicación y que sigan, ¿no? Con nosotros hasta el final y se esfuercen. Y con eso podemos entender que después de unos meses con nosotros tengan ciertas bases de informática para luego prepararse a lo mejor alguna certificación, luego por su cuenta estudiando y machacándolo más. Evidentemente, en los meses que estaréis con nosotros nos va a dar tiempo a haceros unos súper profesionales de estos que cobran un pastizal. Eso no se puede. Intentaremos hacer lo posible para que lleguéis a un nivel de junior para una empresa y también necesitamos mucho esfuerzo. Si no lo ponéis es imposible, ¿vale? Aquí nadie regala nada. Yo creo que por mi parte ya está. Yo soy David Reguera y nada, pues llevo más de 15 años en el sector trabajando en seguridad informática, haciendo auditorías, forense, herramientas, antivirus y todo esto un poco. Y nada, si tenéis alguna pregunta o algo, pues comentadme y os la resuelvo por aquí. O algo del bootcamp o cualquier cosa. Que sobre todo eso, nosotros tenemos grupos que no son muy grandes, así que os podemos dar una atención pues, bastante personalizada pues, eso, a vuestras carencias, vuestros fuertes, fomentar vuestras cosas buenas para que lleguéis lo más lejos posible. Así que no tengáis miedo por eso y ya está. Yo por mi parte ya he dicho todo lo que tenía que decir. No sé si hay alguna pregunta o algo, voy a echar un vistazo aquí al canal. Vale. Perfecto. También comentar el tema del hiding, ¿no? El tema sí. de que cuando acabéis este bootcamp vais a tener un proyecto final que haréis, que si habéis venido a las clases, habéis trabajado en casa y demás, no tenéis ningún problema en hacerlo bien. Y que esto de aquí se presentará a los partners que tienes Codespace. Y entonces, de esos partners, tendréis entrevistas de trabajo. Y de ahí podréis sacar vuestro primer trabajo. Cerca del 80% lo consiguen, si las cifras no me bailan. Muy importante, el 80% de los que acaban, no de los que se apuntan al bootcamp, porque hay gente que se apunta y como ven que hay que currar y tal, pues a lo mejor luego nos siguen o ven que, o gente que pasa, o bueno, eso pasa siempre, ¿no? En todos lados. Pues de los que acaban, el 80-85% del bootcamp pasado que dimos están ya todos trabajando de junior, evidentemente, y están ahí trabajando y todavía mejorando mucho, pero bueno, están ahí con curro. También mencionar, pues eso, nosotros lo que tenemos son como acuerdos con ciertas empresas que vienen aquí, os conocen, ven a los chavales que hay aquí y bueno, pues ven que necesitan, que no y ahí hay oportunidades de que os den, ¿no? A lo mejor una oportunidad. En principio, es lo que os decía, la idea es que si salís junior y podéis empezar a hacer cositas, pues está bien, pero siempre con mucho esfuerzo y cuando empecéis en esa empresa no vais a estar preparados tampoco para ser muy productivos, así que vais a tener luego que seguir esforzando y seguir trabajando porque en este tipo de profesión hace falta siempre aprender, siempre trabajar y nunca rendirse y la competencia es dura porque hay que estar reciclándose todo el rato y todo el mundo lo hace y si queréis llegar lejos pues es un sitio que requiere de ese esfuerzo y esa disciplina. Así que en eso insistimos mucho.
para que luego no vengáis y digáis, uy, qué de trabajo, yo solo pensaba que había que pagar y ya voy a tener trabajo. Pues no, hay que, hay que esforzarse, ¿no? No sé si hay alguna duda. José, empieza tú y... Vale. Pues mira, yo soy José Antonio Ortiz, estoy trabajando como auditor de sistemas en IPASEC Sistemas SL, aquí de Málaga, y aparte soy el responsable del área de ciberseguridad de Codespace. Y David... Vale, pues bueno, yo lo que te decía antes, llevo trabajando más de 15 años en el sector, desde haciendo pentesting, herramienta forense, ingeniería inversa, temas de malware, pues lo que cae en startups y en empresas grandes. Ahora mismo estoy en una multinacional americana que me dedico a hacer un sistema que detecta pues intrusos, virus, hackers y de todo un poco, detectar todo lo que hay en el Mitre y cositas por ahí, Zero Days in the Wild y todo eso, The Wild. y, y bueno, y algunas cosas más. También tengo una empresa de hardware y hago temas ofensivos y hago herramientas para hackear sistemas sin internet y cosas así. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta más en concreto. Mi GitHub es de Real Dreg, por si quieres verlo. De Real Dreg, puedes buscarlo. Sí, más dudas. No daría tiempo. Solo vamos a ver ensamblador de 32 bits para Linux, para Windows. Usamos GDBGF y luego X64DBG la parte de Windows. Así que en principio va a ser de 32 y vamos a hacer eso, los exploiting básicos como si estuviéramos en los 80-90 para que al menos entendáis que luego de cara al trabajo no vais a hacer vuestros exploits y evidentemente los Stack Overflow esos ya no se hacen así, ¿no? Como mucho haces un ROP y cruza los dedos y eso como mucho hoy en día. Y no, con ASLR y tal hay muchas complicaciones y los gadgets no siempre están todos, pero la idea es que al menos salgáis de aquí y cuando digáis un Stack Overflow, un Heap Overflow, entendáis de qué es o que tengáis el conocimiento suficiente para poneros por vuestra cuenta y entender cómo va un Heap Overflow, qué es un Stack Overflow, todo ese tipo de cosas, qué herramientas hay, cómo se usa un debugger. Por ejemplo, nuestros alumnos GDBGF lo saben manejar perfectamente, pero muy bien. El X64 para sacar el típico Stack BOF de OSCP, de Commona, Python y todo eso también. Con Immunity sería igual, ¿no? Pero nosotros usamos el X64 con los plugins de Mona y de Python. Y la idea es esa, de que al menos pues, sepas cómo va un microprocesador, los registros. Nosotros hacemos programas en ensamblador, luego los transformamos en shellcodes, ¿no? En un código en ensamblador que es autosuficiente y luego explotamos una vulnerabilidad y, por ejemplo, hacen que ese programa ensamblador se ejecute en otro programa, ¿no? Que están explotando. Y ellos hacen todo, desde diagnosticar el fallo, saber cómo explotarlo, hacer el código en ensamblador y tal. Y yo me encargo de machacar eso y en clase trabajarlo porque es algo que cuesta muchísimo, o sea, tengo que estar todo el día y venga, repetirlo un millón de veces hasta que ellos lo sacan y de tanto repetirlo y hacerlo, pues eso. No es muy importante que si venís es con mentalidad de trabajar y de esforzaros un montón porque es difícil, requiere esfuerzo y sacrificio. Si estáis dispuestos, nosotros lo vamos a dar todos, vamos a ayudar, aunque os cueste yo lo repetir un millón de veces, paciencia infinita por nuestra parte y cariño, pero necesitamos eso, que vengáis claro de voy a trabajar y voy a esforzarme. ¿Más dudas? Sí, a lo mejor sí. Mira, es que no sé si tengo por aquí. Mira, ¿ves? Yo, a ver, no sé si se va a ver algo. Mira, ¿ves? Yo hago hardware, ¿ves? Estas placas las hago yo, las diseño, las fabrico, hago el firmware y tal. Para temas ofensivos, y sí, a lo mejor doy algo en plan, pues enseño cómo se hace un ataque con una placa de estas que te roba por radio, aunque no tenga internet el ordenador, cómo se hace un USB attack, bueno, típico en Reverdaki, esas cositas, un USB keylogger y esas cosas, las mencionaré por encima, que sepan que existen, que es una Proxmar, el HackRF, bueno, que la gente sepa un poco de qué va, pero esto no es un taller de hardware hacking, simplemente que la gente entienda pues lo básico que hay, ¿no? Y los riesgos de USB y tal. Sí, o sea, en principio máquinas de hack the box y de try hack me sí que se hacen,
también damos nuestras propias máquinas virtuales ad hoc, porque hay temarios y cosas que las preferimos dar ya hechas, las hacemos nosotros, os las damos para que las importéis con todo dentro, para ya dar la clase con todo montado, ¿no? Sobre todo yo de cara al exploiting te doy ya todo hecho, porque si no es un rollo instalarlo y hacer todo. Entonces ya te doy todo para que tú tengas los programas vulnerables, los exploits, el debugger, todo junto. Y luego José pues hace lo de Active Directory y comenta un poco si quieres lo que has hecho. Claro, cuando tocan temas de hacer algún pentest a una D, a un directorio activo, esas máquinas hay que prepararlas, hay que hacerlas ya máquinas vulnerables y esas máquinas ya se pasan a los alumnos. Entonces ahí se hace todo el ataque, se hace cómo se ataca, se ve por qué se ataca. Incluso hemos visto cómo se defiende también. O sea que sí, en temas de máquinas sí, se preparan máquinas para que se vulneren y demás. Pero suele ser más algo teórico de la clase que una máquina que te dé yo y te digas, toma, hackeamela. Suele ser más, hoy vamos a ver esto y en base a esto vamos a usar esta máquina de aquí. Y muy importante eso, que esto no, José y yo no somos los típicos profes que llegamos con un PowerPoint, damos la chapa y nos vamos. O sea, nosotros trabajamos con vosotros. O sea, el curso es, tú llegas a clase y es, mira, nos ponemos con estas herramientas, ejecutad esto, lo ejecuto yo primero y luego puedes dar una diapositiva y ya lo miras en tu casa, como pasa mucho, Claro. ¿no? O sea, el bootcamp es de trabajar y de hacer cosas y de esforzarse en clase y de estar picando y haciendo cosas. Sí. Vale. 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 Bueno, pues lo que os decía, que aquí no es un profe leyendo un PowerPoint, sino que se viene a trabajar. En el bootcamp estamos todo el rato con herramientas, tirando comandos, usando herramientas, programando, haciendo cosas todo el rato y ya está. Y machacando y repitiendo para que sistematicéis lo que haga falta, ¿no? A base de repetición y prueba y error. No sé, José, si tú quieres añadir algo ahí o... No, o sea, simplemente eso, que sí, que es un bootcamp muy práctico y que se está todo el rato toqueteando cosas y que lógicamente hay que venir con ganas de aprender, de esforzarse y darlo de todo, o sea, dar todo de ti para poder sacarlo mejor. Sí, yo, por ejemplo, en la parte de ensamblador, en vez de dar una chapa ahí que no hay quien la aguante, yo directamente ya el primer día os pongo a programar, cojo un debugger, os enseño los registros cómo se mueven en plan interactivo, los modificamos, tocamos las cosas, vemos la memoria RAM, la movemos de sitio, hacemos cosas muy visuales para que las vayáis entendiendo. Y luego ya la teoría y las cosas densas os las doy para que la podáis leer en casa si queréis profundizar. Pero sobre todo es verlo, divertirse, trabajar, tocarlo y hacer cosas, ¿no? Para que el conocimiento se asiente. Es nuestro objetivo. Evidentemente, los meses que estamos no vais a poder ser expertos en nada, pero al menos tocaréis suficientemente contenido diverso. La idea es que luego, dentro del Red Team y todo esto, os podéis especializar. Hay gente que a lo mejor se le da mejor la web, otro se le puede dar mejor el exploiting, otro se quiere dedicar más a lo mejor a OSINT, otro se quiere dedicar a OPSEC. O sea, al final, cada persona tira pues, por lo que más le llame y los grupos de Red Team son heterogéneos. Se buscan a lo mejor perfiles que sepan de muchas cosas diferentes y que juntos hagan pues cosas, ¿no?, más grandes. Un equipo. Exacto. Entonces, no os preocupéis porque a lo mejor dices, es que a mí lo de programar, nada. Bueno, nosotros vamos a programar, pero si eso no te gusta mucho, luego hay otros temas, ¿no?, de investigación, a lo mejor más de SQL Injection o estas cosas que no es tanto de programar, sino que es más de hacer cosas y de entender cómo funciona la tecnología por detrás, cómo está hecha para explotarla. No requiere que hagas tú la web, sino que entiendas cómo está hecha, al menos. Y eso es la idea. Entonces, no sé, preguntadnos lo que queráis, en serio, sin miedo. No. Claro, a ver, yo os explico. Yo el año pasado tuve gente que había sido camarera y que de informática tenía un background muy limitado y todos acabaron haciendo sus exploits y sus shellcodes del ensamblador y de todo, que eso para mí es un mérito enorme porque se esforzaban mucho y, bueno, le damos mucha caña y machacamos y estamos con ellos lo que haga falta. Entonces, lo que hacemos es, o al menos como lo estamos haciendo hasta ahora, es
nosotros damos ese nivel para que lo entienda todo el mundo porque es a base de repetir, en plan, mira, pues esto se hace así, es paso a paso, como una receta, ¿no? Y lo van haciendo. Y el que más sabe, yo paralelamente en clase le pongo más trabajo. Por ejemplo, en exploiting, ¿no? Imagínate, estamos explotando una vulnerabilidad. Pues si otra persona sabe más, pues le pongo otro reto yo. O sea, yo llego a clase y le digo, para ti, este reto, búscate la vida y me vas preguntando. Y mientras voy con los demás que van más lento o que saben menos, poco a poco progresando. Entonces, lo que yo intento es que los que menos saben lleguen todos al máximo que puedan y el que más sabe no le limito y que se aburra, sino que le doy más trabajo paralelamente y en clase pues de vez en cuando paro y digo, a ver, ¿cómo llevas tú eso? Y lo vemos y aunque los que menos saben a lo mejor no entienden todo, pero también pueden aprender de él Claro, y se con busca algo se también... quedan. Claro, y se busca también que los que más saben, luego, que esto pasa de manera orgánica, es que ellos luego enseñan a los que menos saben refuerzo fuera de clases, hacen sus grupillos de Discord, de Telegram y se apoyan entre ellos. Entonces, que haya gente con más nivel, en principio no debería ser un problema. Lo que yo no voy a hacer es dejar que si el 80%, que es como suele ser, es gente que no sabe mucho, se queden fuera y solo centrarme en los dos que saben. No, al revés, a los dos que saben les doy más trabajo paralelamente y a los que menos saben, pues voy con ellos poco a poco y tal. Mientras haya ganas de esforzarse y de sacrificarse, no suele haber problemas. También somos muy exigentes, ¿eh? Eso sí es verdad. Sí. Claro, a ver, te explico. O sea, no he entendido muy bien tu Sí, pregunta. yo lo he entendido. Lo que él te está diciendo es que eso lo puede hacer cualquiera. O sea, yo entiendo lo que. O sea, tú explícale lo que nosotros les enseñamos de verdad. O sea, no les enseñamos a que ejecuten el Claro, Metasploit y le dará un botón. claro. No, por ejemplo, en el módulo de AD se ven todos los ataques, Kerberos Asting, SMB Relay, los hashes NTLM, cómo funciona Kerberos, cómo funcionan las GPOs, cómo funciona el registro de Windows, los Logon Session, los Interactive Session, los Network Session. Se ve todo. Es decir, no se ve el hecho de coges Metasploit, MSF Console, Search, bla, 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 run, ¿sabes? Y Se ve luego un poquito nosotros. mucho más a fondo, con un background mucho más, ¿sabes? Y luego la No es parte hecho de, de... y luego la parte de exploiting yo enseño todo, o sea, no es hacer un botón, o sea, nosotros hacemos la herramienta de botón gordo, la hacemos nosotros, o sea, nuestros alumnos se hacen esa herramienta que consigue explotar el servicio FTP que estamos probando de Stack Overflow, que es como los años 80, en plan básico, pero al menos sí que entienden lo que hay detrás, ¿no? O sea, entienden cómo funciona la pila, cómo funciona el heap, qué es una instrucción, cómo va el microprocesador, cómo es posible que en un sitio, solo aprovechando retornos, puedas controlar el flujo de un programa, cosas así. Entonces, nosotros buscamos que nos salgan aquí gente que solo tiran comandos, ¿sabes? Claro. Que eso es una vergüenza. Y también os digo que es imposible salir en estos meses siendo un genio, ni una persona que sepa mucho. O sea, aquí el que quiera trabajar y nosotros nos limitamos. Si tú vemos que tú tienes más nivel y que vas más rápido, tranquilo que te damos más cosas para que llegues más lejos todavía. O sea, eso no va a ser un problema. El problema es que no quieres hacer nada y solo pagar y estar así sin hacer nada y no querer. Pues ahí sí, tenemos un problema. Pero si tú vas a trabajar y tal y ya sabes cosas, no te preocupes que te damos más cosas. Si para avanzar... ¡puf! Claro. ¿En qué contexto han preguntado eso? Exactamente. No, o sea, nosotros hacemos nuestros propios exploits en Python hechos desde cero. O sea, investigamos la vulnerabilidad, vemos cómo va y eso. Y luego, de cara a lo que hace José les enseña cómo van todas las herramientas que hay en el mercado para hacer los diferentes tipos de ataque, pero no enseña solo a usarla, sino por qué está ese fallo, en qué versiones está, cuándo tiene sentido usarla y cuándo no. O sea, no que la persona sea alguien que tira comandos sin saber por qué. Claro. ¿Sabes? ¿Y qué es lo que hace? Y además, José también explica cómo funciona la arquitectura, cómo los componentes interactúan entre sí, por qué eso funciona, por qué sí o por qué no, por qué puede fallar o por qué no, en qué condiciones sí. O sea, os intentamos formar. De hecho, es que José trabaja de eso diariamente. Su trabajo es hacer hacking de Active Directory en mayor parte del tiempo.
Entonces, por eso te digo que nuestro objetivo es que podáis currar en lo que estoy yo, ¿no? Porque yo trabajo en otras cosas mucho más especializadas ahora mismo, pero en la parte de hacking y eso sí. Claro. No, en principio tocaremos Bullshit Community y os prepararé, entre comillas, para que encendáis luego Bullshit Pro. Si tenéis alguna empresa y tenéis licencias de Bullshit Pro, pues que sepáis la diferencia con el intruder, lo del colaborador, los plugins de Bullshit y demás. O sea que Bullshit Pro no vais a tener, vais a saber qué diferencia hay, eso sí, y cómo se usa Bullshit Pro también. No, de BGP no creo. Es que de tema de redes y de eso sí que damos, pero es que a nivel de eso. Claro, a nivel es muy. Es echar muy a fondo. Prefiero invertir tiempo en echar a bajo nivel cómo funciona un SQLI, cómo funciona un XSS, cómo funciona un ataque a una AD, cómo funciona. ¿Sabes? Que ver BGP a bajo nivel. Es que de redes sí que se da lo básico, ¿no? Que son router, un switch, cómo funciona una red, la segmentación, todo este tema, ¿no? Porque para el tema de pivoting lo necesitas muchas veces, ¿no? De entender y a la hora de hacer un Nmap saber dónde estoy, ¿no? Según mi máscara de red, cómo estoy, ¿sabes dónde estoy? No me voy a escanear todo Internet si estoy en local, ¿no? ¿Dónde estoy? Claro. Entonces, todo eso lo vemos, pero no, eso ya no, es que eso sería más para una certificación de estas rollo Cisco, ¿no? Una cosa más así de redes. Algún CCNA de estos intensos. Sí, o cosas de estas más un poco tal, sí. Así vamos. Nosotros, nuestro objetivo es que precisamente entendáis ese porqué. Para mí, por ejemplo, los comandos no importan. Solo tienes por ahí una cheat sheet de alguien, ¿sabes? Sino que entendáis por qué y cómo y tal. Y luego el parámetro, bueno, pues no pasa nada si no te acuerdas. Y que entendáis la esencia y cómo funciona. Y sobre todo nosotros os damos orden. O sea, os damos orden de la cabeza de que hace falta para entender esto y esto y esto. Porque a lo mejor tú no lo entiendes porque sabes esto, pero te falta una parte de aquí, otra parte de aquí, otra parte de aquí. Y nosotros os damos el conocimiento para que lo entendáis todo de arriba a abajo, de abajo arriba y que entendáis el conjunto. O al menos es la intención que nosotros tenemos. Se te ha cortado un poquito. Sí. Sí. Si es lo que yo creo que es, sí. Temas de ataques entre diferentes foros en el EDAP de AD, sí lo vamos a ver, sí. Joder, qué buenas preguntas. Me ha sorprendido. Ay. Preguntad lo que queráis, sin miedo e incluso cosas personales de, bueno, y yo qué sé, cualquier duda, inquietud que tengáis, sin problema. No seáis tímidos, preguntad, o tímidas. Luego nosotros también fomentamos pues que luego seáis autosuficientes, ¿no? Por ejemplo, que sepáis hacer CTFs, hacemos también grupos con los alumnos para que ellos luego hagan cosas fuera del bootcamp, de que hagan CTFs y retos de otras plataformas ellos solos, para que cuando salgan del bootcamp puedan seguir evolucionando ellos solos sin nuestra ayuda. Intentamos enfocaros a la autosuficiencia y el ser autodidacta un poco también. Exactamente. Eso es muy importante porque si no en este sector estás muerto.
No, lo ponemos todo. Lo ponemos todo. Tenéis ordenadores en clase, allí hay proyector. No. O sea, no necesitáis nada. Nosotros estamos todos. Hombre, lo ideal sería que tengáis al menos un ordenador en casa, aunque sea una castaña, igual. Pero que tengáis un ordenador en casa para luego practicar y meterle horas el finde y tal, porque ya os digo que vais a tener que trabajar si queréis llegar a algo. Entonces, sí, lo ideal sería que tuvierais un ordenador en casa al menos, aunque sea una castaña, no pasa nada, ahí se puede apañar algo, a lo mejor. A lo mejor ahí podéis hacer alguna cosita también de refuerzo. Nosotros tenemos ahí ordenadores. En la web de CodeSpace tenéis las imágenes de cómo son las aulas y eso. Tenéis allí ratón, cascos, el ordenador. Vamos. Sí, todo lo que requerís está ya en el aula. Claro, vosotros vais a estar en presencial. Cuando estéis en presencial estará José con vosotros allí en el aula. Él será el profe allí. Y yo seguramente, en mi parte la tengáis en streaming conmigo, en directo y tal. La vemos así y alternemos y vemos. Todas. La entrada se os mira la temperatura con el termómetro que no sé cómo se llama. Se os mira la temperatura. José y yo, si estamos allí, llevamos máscaras de estas, FPP2. La distancia entre alumnos, nos vamos a sentar juntos. Las aulas se ventilan. La distancia de seguridad entre empleados y con el alumnado. O sea, en eso somos bastante estrictos y si hay alguna infección notificamos. Y como nosotros además siempre paralelamente damos streaming, si vosotros os encontráis mal un día, pues no hace falta que vengáis, os conectéis por streaming y ese día dais la clase desde casa y ya está. No hay ningún problema. Nosotros siempre estamos en paralelo con streaming porque tenemos alumnos que están en streaming y otros presenciales, ¿no? Evidentemente el coste varía. Entonces, bueno, eso lo preguntáis, a Rocío os dará más información. Si queréis, preguntad aquí, que Víctor os pasa el contacto de Rocío y Rocío os habla de los precios, de todo esto, ¿no? Que no lo llevamos nosotros. Y todo eso, o sea, no os preocupéis, siempre en streaming tenéis opción, o si una semana no podéis, pues la dais en streaming y ya está. Efectivamente. Hay un protocolo de COVID de una hoja así de grande con cosas, pero no me la sé. Hombre, sí. A ver, lo ideal es que al menos pudieras tener una máquina virtual en ese portátil, ¿vale? Para hacer las cosas, eso sí. Yo qué sé, ¿cuántos gigas de RAM? Pues no sé, si tuvieras 4 gigas mínimo, ¿no? 4 gigas de RAM. Una máquina con 4 gigas de RAM y un procesador que al menos tire de esa máquina virtual, pues por lo menos sí, haría falta. Es posible que si es muy justo el hardware, haya cositas de clase o que te vayan muy lentas de las máquinas virtuales que demos o que no puedas hacer, pero nosotros lo orientamos a que los que tienen pocos recursos de hardware puedan funcionar igual. Totalmente. Ahora mismo. Es que eso cambia porque este año teníamos un montón. Este año no sé si había 20 alumnos y presenciales, no sé si era la mitad, no me acuerdo. Porque no tengo los números en la cabeza ahora mismo. Pero es eso, va variando. Y luego lo que pasa muchas veces es que hay gente que a lo mejor va presencial, pero va un par de días, nos conoce, está con nosotros allí y lo dice, pues mira, me quedo en casa en remoto porque a lo mejor tengo niños o no sé qué, y a veces vienen, a veces no. Total flexibilidad. O sea, hay gente que viene a veces no, hay gente que está en presencial y nunca viene, o gente que está en presencial y viene siempre. Depende. Sí, bueno, las matriculaciones están abiertas todavía. ¿Qué día empezábamos exactamente? Habíamos dicho. El 14, ¿no? De febrero. Sí, el 14 de febrero ya. Entonces, podéis apuntaros todavía. Si tenéis alguna duda, pues ahí en nuestro Twitter, nuestro LinkedIn, si es de cosas técnicas o del curso, nos preguntáis a José o a mí. Y ya de inscribirse de estos temas de matrículas y eso, pues con Rocío y ella os resuelve y os gestiona el alta y todo lo que os haga falta. O sea, lo que hacemos de reversing simplemente es, hacemos nuestros programas en ensamblador y los depuramos. Y luego cogemos el código de internet, que por ejemplo una que te dé un BinSH o explote el típico SETUID, ¿no? O lo que sea. Y vemos cómo cogemos el código, la ponemos en el debugger y entendemos cómo funciona, sabemos cómo depurarla, cómo entender cada instrucción lo que hace, cada registro, para qué vale, ¿no? Cómo es el cal convention en Linux, ¿no? Y todo esto.
y la modificamos o la podemos entender. Y con eso ya es suficiente para un bootcamp. Entonces, la idea es que como mucho se llegue a eso. No es un reversing de esto de malware de... No, no es eso. Vale. El funcionamiento, pues llegas, te presentas y da lo mejor de ti. No siempre de manera humilde, de manera sin ser muy brusco, sin decir cosas que sabes que luego no sabes. Y lo he dicho, al final de aquí todo pesa ser junior, entonces el sueldo va a ser de junior. Claro. Con Nosotros eso... hay varias empresas que vienen aquí y a nuestros alumnos, pues yo te digo, el 80 y pico % del bootcamp anterior que acabaron, o sea, no de los que se inscribieron, sino de los que acabaron y se quedaron y se esforzaron, el 80-85 están trabajando todos como juniors. Y entonces esto funciona así. Nosotros tenemos acuerdos con varias empresas que quieren gente que está empezando y tal para formarles, ayudarles a progresar y eso. Ellos también salen ganando, ¿no? Porque como es un junior, ellos les sale más económico y, bueno, pues ahí ganan las dos partes, ¿no? Se supone. Y ya está. Es eso. Así es como funciona. Entonces, claro, el tema es que no penséis que vais a tener un trabajo solo por venir al bootcamp. O sea, si venís, si os esforzáis y os esforzáis mucho y trabajáis, pues sí, porque tendréis buen nivel. Y si no, pues la empresa dirá, bueno, es que este chico o esta chica no me vale porque no tiene nivel. O sea, no solo es venir a clase, es venir a trabajar y tomárselo en serio. Nosotros vamos a apoyaros, vamos a estar con vosotros, os vamos a ayudar, vamos a repetiros 1000 veces, no nos cansamos nunca de ayudaros, pero hace falta que tengáis las ganas. Realista, de 18, 19 a 23. Sí, más o menos es el... 23.000 euros brutos, hablamos. ¿Que eso al mes en cuánto se queda? Pues estamos hablando de entre unos 1.200 y unos 1.500 más o menos, un poquito más. Netos, en 12. Netos. En 12 Netos pagas. 12 pagas. En 12 pagas. Bueno, pues 1.200 eurillos para empezar. Luego podéis ir subiendo. Yo, por ejemplo, estoy muchísimo más alto, pero se tarda mucho. Llevo 15 años currando y mucha gente que lleva muchos años currando no me llega a lo que yo cobro, por ejemplo, porque se han estancado o no han invertido el tiempo y las ganas suficiente para seguir subiendo, porque no les interesa a lo mejor, ¿no? Están a gusto ahí con sus cositas y no quieren más. Entonces, lo que os digo, como mucho, en España podréis cobrar mucho, suponiendo 60.000, 50.000, 40.000, mucho. Y si tenéis mucha suerte, a lo mejor más. En un banco, porque seáis unos red team de la leche y hackeáis todo y, bueno, y os dicen, pues este chico es un crack o esta chica es un crack, vamos a pagarle esto, porque además también lleva el equipo de red team y aporta un montón, pues a lo mejor esos 50, esos 60, esos 40.000. Pero eso debería ser un sueño para vosotros, un sueño casi inalcanzable. Yo creo que... Trabajando. Es que no hay un roadmap. O sea, tú cuando salgas de aquí dirás, me gusta más esto o esto. Empiezas en una empresa, empiezas trabajando y cuando trabajas te vas especializando y cada vez eres mejor, cada vez sabes más, cada vez que curras aprendes más cosas y tal. Y cuando ya sabes eso, vas evolucionando y también tienes que ir aprendiendo, ver otras cosas que hay por ahí, información, estar actualizado, otro tipo de ataques y a medida que vas especializándote en una rama, te van pagando más porque destacas sobre los otros y aportas unas cosas que otros no pueden. Y, por ejemplo, yo qué sé, es que es eso, a lo mejor sabes muchos de 3 cosas diferentes, pero esas 3 cosas juntas hacen que hagas cosas que otros no pueden, ¿no? Claro. Por ejemplo, a lo mejor uno es muy bueno técnicamente y no es capaz de hackear una empresa muy segura, pero a lo mejor otro sabe mucho de ingeniería social o del tema humano o de investigación y tal y es capaz de engañar a alguien y acceder a esos sistemas. Entonces dices, para esta auditoría, esta persona que no es tan buena técnicamente, pero es más inteligente con el tema humano y de tal, pues es capaz de entrar ahí y te ha conseguido sacar el trabajo ese, ¿sabes? Depende un poco. Yo siempre haré que seáis técnicamente lo mejor posible o que podáis llegar en el bootcamp, pero luego hay que trabajar otras habilidades. Y yo qué sé, es que depende por dónde tires. Te estoy dando una respuesta vaga, pero es la que debo darte, porque luego depende lo que tú quieras hacer.
Exactamente. Sí. Sí, sí. Se hacen cosas para engaño, temas de cómo se hace un phishing y estas movidas para que, sí, eso todo damos. Lo típico, las típicas suites de cómo se usan, qué es un phishing, cómo funciona, cómo engañar a alguien. Sí. Sobre todo, claro, es que es lo que os decía, es que eso luego de dónde llegar a alguien es que pensad que hay gente que simplemente con el tema de OSINT, de ciberinteligencia, trabajan solo de eso y que no están haciendo SQL injection, ¿sabes? Y trabajan muy bien. Y trabajan de eso. Y viven muy bien. Y sacan unas movidas que dices, joder, ¿cómo has llegado a eso? Entonces, vaya movida, es increíble, ¿eh? Por eso te digo que luego cuando sales ya te especializas. Tú de aquí sales un poco con la cabeza un poco amueblada, con un poco de conocimiento de cherry picking, ¿no? De cositas así, y sabiendo hacer algunas cosas y entendiendo un poco las cosas. Y luego ya empiezas a trabajar y luego ya tú te vas enfocando. Eso, José, que yo no tengo nada. ¿Qué certificados recomendáis para qué? ¿Para empezar a trabajar o para qué? Yo, mi recomendación es que antes que gastaros 1.000 euros en un certificado, es que esos 1.000 euros a lo mejor lo gastéis en algo que os vaya a servir de cara a una entrevista. Es decir, tener a lo mejor un buen portfolio, un blog, algún canal donde compartas información, va a valer más que le llegues a una empresa y le digas, mira, me he gastado 1.000 euros y me he sacado lo del PTX, tema web Black Box. ¿Que te gusta el tema web White Box? Pues tienes el OSWE. ¿Que te gusta el tema Pentest? El OSCP o la de Cybermentor. ¿Que te mola el AD? Pues el CRTO, si te gusta el rollo Cobalt Strike y demás, y si te gusta más Pentest manual, pues tienes el CRTP y el CRT. O sea, al final es lo que más te guste, pues ya te vas enfocando. Certificación definitiva no hay ninguna. Entonces, depende de lo que te guste. ¿Te gusta el tema malware? En el línea tienes una de malware, por ejemplo. Entonces, al final, lo dicho, es lo que te gusta a ti, pues ya te vas cambiando en una u otra. ¿Te gusta el tema Azure? Pues las que tiene Microsoft. Lo que a ti te guste. No hay más. ¿Respondida o no? ¿Se me escucha o no? ¿No se me escucha? ¿Se escucha en directo? A ver, o sea, obsoleto no es. Desde que sacaron el OSCP, la versión 2, lo que es algo introductorio, ¿sabes? Que te va a enseñar un poquito de todo en el tema Pentest. Perfecto. Pero es eso, no es que sea obsoleto, sino que a lo mejor la gente la tiene como que es un hacer que tiene que estar por aquí y la realidad es que el tema conocimiento está por aquí, ¿sabes? Pero no es que esté obsoleto, es que la gente la tiene como que te enseña a ser un experto y realmente lo que te enseña es las bases de un pentest. Pero vamos, que puedes tener OSCP y ser un total inútil, ¿eh? Claro. Yo conozco así de ellos. Claro. O no tenerlo y ser muy bueno. Claro. Yo también conozco a varios. Es que al final todo depende de vosotros. De lo que luego le dediquéis fuera de eso. Lo he dicho. Si me hablas a mí a opinión personal, a mí no me gusta porque es un hacer que te gasta 1.000 y pico dólares y es un hacer básica al final, por mucha estima que tenga. Entonces, por ese precio, pues tienes los de línea que son un poquito más, pues, especializados en lo que a ti te guste, digamos de algún modo. Entonces, eso. Obsoleta no es que esté, lo que pasa es que es un hacer de introducción entre comillas. Perfecto. Ah, sí, que, bueno, dices tú tu parte y la mía. Pues sí. empieza tú, que es el sábado, el tuyo y... Vale. Yo este sábado a las 7:30 en Twitch vamos a estar ahí haciendo un tema de exploiting ahí básico, un buffer overflow, para que veáis un poco lo que vais a aprender en el curso conmigo, ¿vale?
y que vais a ser capaces de entender y hacer vosotros mismos, ¿vale? Y sería una especie de demo y eso, para que podáis también hacer preguntas si queréis allí de la parte técnica. Y bueno, y disculpad los problemas técnicos que hemos tenido, que se nos ha quedado internet un par de veces y todo eso, y no podemos hacer nada. Y José, tú dabas el domingo, ¿no? Claro, el mío es el domingo a las 7:30 en mi canal de Twitch. Y básicamente va a ser sobre un pentest a una AD a través de un RC en un servidor web que va a tener el AD, pues ir ahí ganando acceso hasta ser domain admin. Un poquito desde no tener nada hasta ser domain admin. Una demo de, creo que será una hora y media más o menos. Y lo dicho, como David, cualquier duda que tengáis sobre el tema, pues ahí estaré para que os la responda. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, los que estéis, y ya nos veremos. Hasta luego, chicos. Hasta luego.